Listo. Vamos a hacer ahora lo que se conoce como masa molar. No hicimos masa molar. No hicimos masa molar, ¿no? No. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer masa molar. ¿Qué es masa molar? A ver, vamos a un ratito. Ahí estamos. Más o menos. Ahí. Wow. ¿Qué es masa molar entonces? ¿Qué es una mol? ¿Recuerdas qué era una mol? ¿Qué es la definición de mol? ¿Te acuerdas qué es eso? Expresión matemática. Muy bien, es una expresión matemática, es una expresión numérica que significa cantidad, ¿no? Que representa una cantidad. ¿Cuál era su valor real? ¿Su valor numérico? ¿Cuál era su valor numérico? 6,022 por 10 a la 23. Bien, 6,022 por 10 a la 23. ¿Verdad? Ese es su valor numérico. No te olvides nunca de eso, ¿ya? Una mol entonces es 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Lo que quieras. Depende de lo que estés hablando, ¿no? Depende de lo que estés hablando. Seguimos entonces con la parte de unidades químicas de materia, o también llamada unidades de medición en química. Ya sabes qué es una mol, ¿no? Entonces vamos a hablar de la definición de masa molar. Antes de hacer eso, ¿cuál era la masa atómica o el peso atómico del fósforo? ¿Cuál era la masa atómica del fósforo? 31. ¿31 qué? ¿Uno? Uma. ¿31 qué? ¿Necesita? Uma. 31. Uma. UMA. Mira, la masa atómica del fósforo es 31 UMA. ¿De qué estoy hablando? De la masa de un átomo. ¿Ok? Es un átomo, ¿ya? Es un átomo. No te olvides de esto, ahorita te voy a preguntar de nuevo. Voy a borrar el átomo de fósforo. Un átomo de fósforo pesa 31 UMAs. Nos toca ver una masa más. ¿Qué masa es esa? La masa molar. ¿Qué viene a ser masa molar? ¿Qué viene a ser masa molar? La masa molar es, criatura, la masa molar es la masa de una mol de sustancia. Pero una mol es un número muy grande, ¿no? Una mol es 6,022 por 10 a la 23. Es un número enorme. Entonces voy a retroceder un poquito. Criatura, 17:21 su micro, por favor. ¿alguien tiene su micro encendido? Ah, es boicot, ¿no? Nos No te altera. caigo bien. No te caigo bien y por eso me boicoteas. No te preocupes. Qué feo, qué feo. Oh, gracias, Adrianita. Lo más bonito que me han dicho el día de hoy. Criatura de Dios, entonces, vamos a continuar con masa molar, ¿ok? ¿Qué es una masa molar, criatura de Dios? Es la masa de una mol de sustancia. ¿Cómo de una mol? De una mol, pues, de 6,022 por 10 a la 20. No me ilusiones, por favor. No me ilusiones, yo me ilusiono rápido, luego... Cuando menos lo pides, voy a aparecer afuera de tu casa con mi ramo de flores, como el meme, ¿no? Como el meme. Cuidado. Criatura de Dios, entonces la masa molar es la masa de una mol de sustancia. Pero como ya es una mol, y mol es una cantidad grande, ya la puedes tocar, ya lo puedes ver, es una masa absoluta, porque va a estar en gramos.
es la masa de una mol de sustancia. Como es una mol, está expresada en gramos. Ya no está en UMAS. Se expresa en gramos. Y es por eso que a esta masa la vamos a llamar masa absoluta. Ayer hemos visto masa atómica, masa molecular, y hemos visto masa de las unidades fórmula, las masas o pesos fórmula, ¿verdad? Ahora, esas masas son masas en UMAS, porque son masas pequeñas, son masas de una entidad, de un átomo, de una molécula o de una unidad fórmula. Acá ya no, acá es la masa de una mol. Bastante ya, ¿no? Ya es bastante, ya una mol ya la puedes pesar, ya la puedes ver, ya la puedes tocar. Entonces, la masa molar viene a ser masa absoluta, ya no es masa relativa. Es masa absoluta. ¿Qué tienes que recordar? Criatura de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la masa molar del agua? ¿Cuánto pesa una mol de agua? 18 gramos. 18, ¿qué? Gramos. Gramos. Recuerda que está expresada en gramos. ¿Ok? Entonces, el agua pesa 18 gramos. Pero esa es la masa de una mol. No confundas si te pongo esto. Parecen lo mismo, ¿no? ¿Sí? Parecen iguales. No es igual. Numéricamente sí parecen. Numéricamente se van a parecer. Tienen el mismo valor numérico. Pero no son lo mismo porque tienen unidades distintas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y él? ¿Cuál es la diferencia entre la masa molar y la masa molecular? Sus unidades. Sus unidades. Ya, pero aparte de las unidades. Ella es Ya, absoluto. yo sé que él está en gramos y él está en UMAS. La diferencia son sus unidades. Pero hay otra diferencia más. ¿Esta es la masa de quién? ¿Qué pesé aquí? ¿Qué pesé? ¿Mol? De una molécula. De una molécula. ¿Y qué pesé aquí? De una sustancia. Una mol. Una mol. No. O sea, en otras palabras, mis hermanos, aquí estoy pesando una molécula nada más. Unita sola, triste, solita, chiquitita. Acá no, acá estoy pesando ¿cuántas? 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Esa es la diferencia. Esta es la masa de una molécula, mientras que esta es la masa de 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Por eso es que a ella la puedo expresar en gramos, ya que es una cantidad inmensa. Acá no puedo expresar en gramos, es una sola. La diferencia es entonces que es la masa de una molécula y esta es la masa de una molécula. ¿Se entiende? Las masas molares, entonces, tienen que estar en gramos. Las masas moleculares tienen que estar en UMAS. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Una cosa es una molécula y otra cosa son muchas moléculas. ¿Sí? Perfecto. A ver, lo que vamos a hacer ahora es el factor unitario. Espero que no te confundas, porque el factor unitario es medio fastidioso, pero tienes que estar atento, no te vayas a distraer. Es sencillo, pero a veces cuesta un poquito entender. Sí, a veces cuesta un poquito entender. No te vayas a distraer, ¿ah? Concéntrate porque después vamos a estar con problemas. Concéntrate, ¿ya? Concéntrate. Concéntrate. A ver, una vez que sabes esto, ya podemos resolver problemas, por lo menos la primera parte, ¿sí? Lo que es respecto a masa, ya lo podemos resolver. Pero para eso tenemos que aplicar el método del factor unitario. Yo voy a enseñarte el factor unitario. Con esto lo vamos a trabajar. Si tú en tu colegio lo haces con regla de 3, no hay problema.
También puedes hacerlo con regla de 3, como te acomode. Pero yo suelo usar esto porque te sirve un poquito más en la universidad. En la universidad te va a servir mucho el método del factor unitario, sobre todo cuando son los problemas que veas que son complicados. Es parecido a la regla de 3, de hecho es lo mismo, solo que acá se van a respetar mucho las unidades de la sustancia. Por eso te estoy explicando qué es masa molar, qué es masa atómica, qué es masa molecular, qué es masa fórmula. ¿Ya? Entonces no te asustes, ¿sabes? El factor unitario es sencillo. Por ejemplo, si yo tengo 3 kilos y a estos 3 kilos los quiero llevar a gramos, ¿cómo hago? Bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo. Si yo tengo un 4 y le multiplico por 1, ¿sí o no que sigue siendo 4? Sigue siendo 4, ¿no? Sí. Sí, ok. Este es el factor unitario. ¿Qué pasa si en vez de multiplicarle por 1, le multiplico por 25 y le divido entre 25? Mira, Sigue estoy siendo lo mismo. multiplicando Sigue este siendo 4. mismo, ¿sí o no? Ya. Sigue siendo. Exactamente lo mismo se hace en el factor unitario. Es multiplicar al dato que te dan por una expresión que valga 1. Ahora, pero obviamente en química las expresiones van a valer 1, pero en función de sus unidades también. Acá no hay unidades, son solo números. En química, aparte de los números, vamos a también tener que tener mucho cuidado con las unidades. Pero van a ser 1 igual. O sea, si yo lo multiplico a él por una equivalencia que valga 1, o sea, por el factor unitario, debe de salir lo mismo o algo equivalente. ¿Cuál será el factor unitario en este caso? A ver, si lo quiero pasar a gramos, ¿estás de acuerdo que 1 kilogramo es lo mismo que decir 1000 gramos o no? ¿Sí o no que 1 kilo son 1000 gramos? ¿Estás de acuerdo que 1 kilo son 1000 gramos? Esto es 1. Como que 1000 entre 1 es 1. No, 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 no. 1000 entre 1 numéricamente no es 1, pero ya como unidades sí. Esta es una unidad. Este es como si fuera el 1. Es como si fuera 25 entre 25. Solo que ya estamos hablando con sus unidades. Estas cantidades son equivalentes. Son equivalentes. O sea, 1 kilo es igual a 1000 gramos. 25 es igual a 25, ¿sí o no? Sí. Y si multiplico 4 por 25 entre 25, la expresión debe mantenerse. Igual es acá. Solo que acá ya no solo importa el número, importan también las unidades. ¿Sí o no que 25 es igual a 25? Sí. ¿Sí o no que 1 kilo es igual a 1000 gramos? Sí, son equivalentes. Son unidades equivalentes. 1 kilo equivale a decir 1000 gramos. Entonces lo que vas a hacer es simplificas los kilos de arriba y los kilos de abajo y te va a quedar 3 por 1000. Entonces, 3 kilos en realidad equivale a decir 3000 gramos. 3 por 1000 en gramos, 3000 gramos. Lo que acabo de hacer es una conversión. El factor unitario es eso, hacer conversiones, nada más que conversiones. Solamente tienes que multiplicar por un factor unitario, pero ese factor unitario tiene que ser una equivalencia entre dos cantidades. Entre dos cantidades. Hasta aquí, lo que acabo de hacer en la conversión de kilos a gramos, ¿se entiende? Esto es importante, es vital, es vital, Sí, es profe. vital. Sí, Todo claro, profe. profe. Perfecto. Si has entendido eso, ya salió, ya se acabó la explicación. Esta partecita por lo menos ya se acabó. Ahora, para el factor unitario nos vamos a basar en un método que se llama el método del triangulito. El método del triangulito te va a ayudar a darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿sí? A tratar de entender las variables que estás trabajando. Y necesitamos, a ver, ¿cómo te explico el método del triangulito? Voy a poner una ecuación cualquiera, ¿ok? Voy a poner una ecuación cualesquiera, una ecuación cualquiera. ¿Qué ecuación vamos a poner? Que no sea química necesariamente.
A ver. Es algo así. A ver, espero que entiendas el ejemplo. Se me acaba de ocurrir. No, espero que no. Ya, a ver, vamos a intentar. A ver, imaginemos que nuestro amigo Robotín, sí, tiene enamorada. Imaginemos que tiene enamorada. Y le regala a su enamorada un peluche todos los 14 y un peluche todos sus cumpleaños. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Amigo Juan. Ya, imagina nomás. Sí, imagina nomás. Juan entonces tiene su enamorada y todos los años le regala 2 peluches. Uno en 14 y uno en su cumpleaños. ¿Sí? Uno en 14 y uno en sus cumpleaños. En su cumpleaños. Solo 2 peluches al año. ¿Ah? Ya está. Entonces, Juan regala 2 peluches al año a su enamorada. Uno en 14 y uno en su cumpleaños. Si cada peluche cuesta 25 soles, si cada peluche vale 25 soles, si cada peluche vale 25 soles, y su relación dura 156 meses, ¿cuánto gastó en total en esos 156 meses? Es un problema de RM. Es un planteo de ecuaciones. Bueno, te cuento que en unidades químicas de masa lo que tienes que hacer es jugar con RM. Es RM, ¿sí? Es RM esto de acá. Unidades químicas de masa es RM también. Tienes que crear una ecuación, pero lo vas a crear sabiendo los conceptos de química. Masa atómica, masa molecular, masa fórmula, masa molar. A ver, ¿cuál es la pregunta? El dinero, ¿no? El gasto. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto gastó mi amigo? ¿Cuáles son los datos? El tiempo que han estado juntos, Juan y su enamorada, es el dato más importante. También el otro dato es el precio de cada peluche. ¿Sí? Y también es importante el año. Al año mi amigo regala 2 peluches. Entonces yo voy a tener que construir una equivalencia entre todos ellos. ¿Ok? Voy a tener que construir una equivalencia. A ver, supongamos lo siguiente. ¿Sí o no que al año mi amigo Juan regala 2 peluches? Entonces, por cada año que transcurra, por eso lo que voy a hacer se llama el método del triangulito. Voy a colocar todas las variables equivalentes en un triangulito, en los vértices de un triangulito. ¿Sí o no que Juan al año regala 2 peluches? ¿Y sí o no que cada peluche está a 25? O sea, en 2 peluches al año, ¿cuánto gasta mi amigo? Al año gasta 50 soles. Barato, ¿no? Baratísimo. Entonces mi amigo gasta al año 50 soles. ¿Está? Mira, ya acabo de construir una equivalencia. Un año equivale a 2 peluches. Es lo mismo. ¿Qué? ¿Un año es igual que 2 peluches? Para este problema sí, porque son cantidades que equivalen. Ya que por cada año vas a regalar 2 peluches. ¿Sí o no que 2 peluches es lo mismo que decir 50 soles? Ah, o sea, ¿estos también equivalen? Sí, claro. 2 peluches equivale a decir 50 soles.
¿Sí o no que un año equivale a 50 soles? Sí, porque él al año va a gastar 50 soles. Estas cantidades también equivalen. En otras palabras, todos los vértices de mi triángulo son lo mismo. Son cantidades que equivalen. O sea, un año entre dos peluches es 1. Este es un factor unitario. Este es un 1. ¿Que cómo un año entre dos peluches va a ser 1? Sí, es que son cantidades que equivalen. Porque por año él regala 2 peluches. Es una equivalencia. Esto es como un factor unitario. ¿Listo? Lo que tienes que buscar, criatura, es que en el vértice del triángulo esté la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? El dinero. Acá está el dinero. Y en el otro vértice tiene que estar el dato. ¿Cuál es el dato? 156 meses. Ah, chis, pero no hay meses acá. Pero tú sabes que un año en meses, ¿a cuánto equivale? Sabes que un año equivale a 12 meses. Sabes que un año equivale a 12 meses, ¿verdad? Es lo mismo. 12 meses, un año es igual. Ahí está tu equivalencia. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Vas a poner el dato y le vas a multiplicar por un factor unitario. ¿Cuál es el factor unitario? Dice que es lo que quiero sobre lo que tengo. Arriba lo que quiero y abajo lo que tengo. Este lo que quiero sobre lo que tengo es el que le conocemos como factor unitario. Es como si fuera el 25 entre 25. Este es el 1, esta es una unidad, es 1. Por eso le llamamos factor unitario. Listo, con esto voy a resolver el problema. Lo mismo voy a hacer en química. Hacemos esto y luego hacemos problemas aquí. A ver, ¿cuál es el dato? Juan solamente ha durado 156 meses. Bueno, qué pena. Juan duró 156 meses. A estos 156 meses lo voy a convertir. Le voy a multiplicar por un factor unitario. Ese es un factor de conversión. Pero el factor unitario es lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Quiero dinero. ¿Cuánto gastó? Quiero saber cuánto gastó mi amigo Pisaux. Quiero saber cuánto gastó mi amigo Robotín. ¿Y cuál es el dato que tengo? El tiempo que duró su triste relación, su relación tóxica. ¿Sí? Ya sé entonces cuánto duró su relación, quiero saber cuánto gasta. El factor entonces será lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿de dónde sale? Del triángulo de equivalencias, el triangulito. ¿Qué dice el triangulito? Dinero quiero, ¿ah? Y tengo como dato la información de meses. ¿Cuál es la equivalencia? Cada 12 meses, Juan gasta 50 soles. Entonces, cada 12 meses, Juan va a gastar 50 soles. Este es el factor unitario. Simplificas entonces lo que está arriba con lo que está abajo. Meses arriba y meses abajo se van a cancelar y todo me queda en dinero, en soles. Ahora, 156 entre 12 es 13, ¿sí? Es 13. Doceava 1, doceava 13, y 13 por 50, eso es 605. Entonces, en todo ese tiempo de relación, regalándole un peluche al año, a 2 peluches al año, mi amigo ha tenido que gastar 650 soles. ¿Sí? Mira qué sencillo, es un problema muy fácil, muy sencillo de RM. Igualito es en química. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer, solo que ahora con cantidades químicas. ¿Sí? Con magnitudes químicas. Hasta aquí, ¿se entiende lo que acabo de hacer en el factor unitario? Lo único que estoy haciendo es expresar esto en función de cantidades que equivalgan, que valgan lo mismo. 12 meses son 50 soles para Juan. Por 12 meses él va a gastar 50 soles. Ahí está. 12, 50. Listo. Entonces, bajo la misma lógica, hacemos algunas preguntas. Vea tu material. Vamos a la pregunta
Vamos a la pregunta 8, ¿ya? Espera. La 7. La 7 me parece una pregunta más manejable, como para calentar, A ver, vamos a hacer la 7. ¿Qué marcas en la 7? ¿Cómo harías el problema 7? A ver, ¿cómo hago el problema 7? ¿Cómo resolver el problemita 7? Estoy en la página 47. Todos me siguen, ¿sí? El número de átomos de aluminio. Así empieza el problema. A ver, te doy una chance para que lo puedas leer, o por lo menos puedas abrir tu libro, que de repente no lo tienes abierto. A ver, todos abriendo su libro, por favor. Y si ya lo tienes abierto, a ver, dale una leída. Lee, ¿qué podríamos hacer en ese problema? Dale una leidita al problema 7. Estoy en el 7, ¿ya? No, ya este es el compendio 2, me parece. Este ya es el compendio 2. Sí, ya es el compendio 2. Estamos ya en el compendio 2. Ok, Aldo dice dedo. ¿Quién más lo apoya? Sí, debe ser. Yo confío en mi amigo Aldo. ¿Ya está? Avísame. Ok, Ángela también dice dedo. Lucila dice dedo. Alejandra también. Perfecto. Ya está ya. A ver, ¿cómo hago la 7? De manera muy sencilla, aplicando el factor unitario. Tienes que reconocer la pregunta y el dato. Ese es el secreto, ¿ya? El secreto. A ver, dice, en la 7 dice, el número de átomos de aluminio. Están pidiendo los átomos de aluminio. Esa es la pregunta. Quiero saber, por favor, cuántos átomos de aluminio. Quiero saber cuántos átomos de aluminio. Esa es la pregunta. Vamos a poner acá como pregunta. ¿Cuántos átomos de aluminio habrá en 270 gramos? En 270 gramos de dicho material, o sea, de aluminio. ¿Sí? Y hay un dato. ¿Cuál es el dato? El peso atómico del aluminio es 27. ¿27 qué? Umas, porque es el peso de un átomo. Pero si el peso de un átomo es 27 umas, ¿cuánto pesará una mol de aluminio entonces? Dime, si un átomo pesa 27 umas, una mol, ¿cuánto pesará? Lo mismo, pero en gramos. No te olvides eso. Acabamos de poner por acá, mira. Si una molécula de agua pesa 18 umas, ¿cuánto pesa una mol? 18 gramos. La diferencia está en que este es solo 1 y esta era la masa de 6,022 por 10 a la 23. Lo mismo pasa acá. Un átomo de aluminio pesa 27 UMA. En cambio, una mol de aluminio pesa lo mismo, pero ya no en UMA, sino en gramos. ¿Sí? Y ya está. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque aquí yo tengo gramos. Entonces necesito crear una equivalencia de tal manera que pueda emplear ese factor unitario. ¿Cómo lo creo? El objetivo, criaturas de Dios, es que lo que está en el vértice del triángulo deba ser lo que vas a usar. Me estás pidiendo plata. La plata tiene que estar acá. Me estás dando como dato los meses. Los meses también tienen que estar. En los vértices del triángulo entonces tiene que estar la pregunta y el dato. ¿Cuál es la pregunta? Átomos de aluminio. ¿Cuál es el dato? Masa de aluminio. Entonces, átomos y masa tienen que formar parte de tu triángulo. A ver, ¿cómo así?
¿Sí o no? Que acá te están diciendo que una mol de aluminio pesa 27 gramos. Entonces tu equivalencia va a ser la siguiente. Una mol de aluminio equivale a ¿cuánto en masita? A 27 gramos de aluminio. Oye, acabas de lograr que la masa, los gramos de aluminio aparezcan en el vértice del triángulo. Acabas de lograr que la masa de aluminio aparezca como vértice del triangulito. Y yo te dije algo, en el vértice de los triángulos tiene que estar la pregunta y el dato. El dato ya está. Mira, el dato ya está. Son gramos de aluminio. Ya está, gramos de aluminio acá. Bueno, las cantidades yo sé que son diferentes, es solamente una equivalencia. Vamos ahora al otro, átomos de aluminio. También tienes que colocar en el otro vértice a la pregunta. Me están preguntando por átomos de aluminio. Criatura de Dios, una mol de aluminio en átomos, ¿a cuánto equivale? Acá sí me ayudas, ¿ah? Una mol de aluminio, ¿a cuánto equivale? Lo vimos ayer, ¿ah? Lo vimos ayer. ¿A cuánto equivale una mol de aluminio? En cantidad de partículas, en cantidad de átomos. No está repasando, ¿no? ¿A cuánto equivale una mol de aluminio? 6,022 por 10 a la 23. átomos de aluminio. Perfecto. 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Una mol de aluminio es lo mismo que decir 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Oye, ¿es lo mismo? Sí. ¿Y una mol es lo mismo que 27 gramos? Sí, son equivalentes. O sea, 27 gramos equivale también a 6,022 por 10 a la 23. Sí. Todos estos valores son equivalentes. Una mol es lo mismo que 6,022. Una mol es lo mismo que 27 gramos. 27 gramos es lo mismo que 6,022 por 10 a la 23. Son equivalentes todos. ¿Ok? Entonces, una vez que sabes las equivalencias en tu cabecita, ya puedo desarrollar. ¿Cuál era el dato? Ah, bueno, el dato era 270. Copias el dato. Tú tienes 270. Tengo 270 gramos de aluminio. Ese es el dato, ahí está. 270 gramos de aluminio. Lo voy a multiplicar por un factor unitario. Sí, claro. De tal manera que voy a convertirlo. Es una conversión lo que voy a hacer. ¿Y cómo es mi factor unitario? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quieres tú? Átomos de aluminio. ¿Y qué cosa tienes? Gramos. ¿Cuál es la equivalencia entre átomos y gramos? Eso sale del triángulo. ¿Cuál es la equivalencia entre átomos y gramos? Entre átomos y gramos. ¿Cuál es la equivalencia? Que cada 6,020, esto sale del triángulo, cada 6,022 por 10 a la 23. Copia todo con todas las unidades para que no te marees. Átomos de aluminio, cada 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio equivale a 27 gramos. Ok, equivale a 27 gramos. Lo que quiero sobre lo que tengo. Y te estás dando cuenta que al hacer eso, arriba y abajo se pueden simplificar los gramos de aluminio. Y todo te queda en función de átomos de aluminio, que era lo que yo buscaba al inicio, ¿no? Quería átomos. Listo. 27ava 1, 27ava 10. Entonces, eso te queda 6,022 por 10 a la 24. ¿Cuál es la clave entonces? Ah, bueno. No está como clave, ¿no? No lo han operado, no lo han dejado así nada más. 10 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Y esa es la respuesta, la clave es la D. Simple, ¿sí? Así nomás se hace factor unitario, solo tienes que darte cuenta de las equivalencias y operar. Todo en una sola. Ahí, es lo mismo que hice acá, solo que ya con química. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Todo claro, perfecto, perfecto. Mira, estás diciendo todo claro, si hay alguna duda, no dudes en decirlo, ¿ah? Porque si no vas a tener dificultades.
unidades más adelante. Más adelante la cuestión se va poniendo un poquito más fastidiosa. Esto que es, entre comillas, más básico, lo tienes que tener bien claro. Avisa, por favor, si hay dificultades. Mientras no dices nada, entonces vamos a la 8, ¿te parece? La 8 es igualita a la 7, es idéntica. Ya la 8, solo que en la 8 ya no estás hablando de átomos, sino estás hablando de unidades, fórmulas. Ya es un compuesto, carbonato de calcio, calcio con CO3, es lo mismo. Es la misma pregunta, pero ya para compuestos. Aldo dice la C, ¿qué dicen los demás? No sé qué me dice el resto. ¿Qué dice el resto? Solamente Aldo, un ratito por favor. Solamente Aldo me dice la C. ¿Qué dice el resto? ¿Qué me dices, criatura de Dios? En la 8. Ok, Pamela dice la C, Alejandra dice la C. Genial, genial, genial. Ajá, nuestro buen amigo Rodrigo dice casita. Lucila dice la D. Muy bien, mi amiga Lucila confiando en su clave. Vamos a ver, muy bien mamá. Antonella dice la C. A ver, dice la pregunta, nuevamente, voy a copiar la pregunta y el dato. El número de unidades fórmula de carbonato de calcio. La pregunta ya no es por los átomos, es por el número de unidades fórmula. ¿Sí? ¿De qué? De carbonato de calcio. Esa es la pregunta, el número de unidades fórmula de carbonato de calcio. ¿Qué existe en una muestra de 800 gramos? En una muestra de 800 gramos. Este plumón ya no quiere pintar. En una muestra de 800 gramos de carbonato de calcio. Mira, ya tienes la pregunta y tienes el dato. Si deseas, subráyalo, enmárcalo. Mira, ¿cuál es la pregunta? El número de unidades fórmula de carbonato de calcio. ¿Cuál es el dato? Los gramos de carbonato de calcio, la masa de carbonato de calcio. Ahí tienes entonces la pregunta y el dato. Vamos a construir entonces nuevamente nuestro factor unitario. A ver, ¿cuál era el objetivo? En los vértices del triangulito tienen que estar la pregunta y el dato, las unidades, ¿no? Unidades fórmula de carbonato de calcio y gramos de carbonato de calcio. Lo mismo, mira. ¿Sí o no? Que si tengo una mol de carbonato de calcio, ¿eso a cuánto equivale? En masa. En masa, ¿a cuánto equivale? Oye, no lo sé. Sí lo sabes. Está como dato en el problema. ¿Qué dice el problema? Que el peso fórmula es 100. Pero el peso fórmula es el peso de un solo átomo. O, bueno, en este caso no, de una sola unidad fórmula. Una unidad fórmula pesa 100 UMAS. Eso está acomodado en el problema. Pero si una unidad pesa 100 UMAS, una mol, ¿cuánto pesará una mol? Lo mismo, pero en gramos. Mira, está acá. Si una molécula pesa 18 UMAS, una mol de moléculas pesa 18 gramos. Lo mismo, pero en gramos. Acá es igual. Si una unidad fórmula pesa 100 UMAS, una mol de unidades fórmula pesará 100 gramos. O sea, la masa de una mol es 100 gramos de carbonato de calcio. Ya tienes el dato, mira, gramos de carbonato de calcio, gramos de carbonato de calcio. Aquí está. Me falta la pregunta, unidades fórmula. Pero tú sabes que una mol a cuánto equivale, ya lo dijimos por aquí. Una mol de carbonato de calcio equivale a decir 6,022 por 10 a la 20. Perfecto, hermano. Excelente. 6,022. Genial, Gracias. Ahí estamos muy bien, papá. 6,022 por 10 a la 23. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es el carbonato de calcio? ¿Qué es? Acá eran átomos. Acá eran átomos. El aluminio es átomo. ¿Una molécula? No es molécula. Ten cuidado, porque ¿Sustancia? las moléculas tienen enlace covalente. Acá hay enlace iónico. Se le llama unidad fórmula, ¿verdad? Entonces, 6,022 por 10 a la 23, unidades fórmula
de carbonato de calcio. O sea, no es molécula, ¿sí? Es casi lo mismo que molécula, solo que como hay enlace iónico ya no es una molécula. Solo por eso, ¿ah? Solo por eso cambia el nombre y se le pone unidad de esto. Se acabó. Listo, ya tienes el triángulo. Vamos a resolver entonces el problema. Copias el dato. Tú tienes, criatura, 800 gramos de carbonato de calcio. Ese es el problema, el dato del problema. Le voy a multiplicar por un factor unitario lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Unidades fórmula. ¿Qué cosa tengo? Gramos. Lo que quiero va arriba, unidades fórmula, y gramos va abajo, gramos. Recuerda que el factor unitario sale del triángulo. ¿Qué información te dice tu triángulo? Que 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula de carbonato de calcio tienen una masa de 100 gramos de carbonato de calcio. Simplificas entonces gramos de carbonato de calcio con gramos de carbonato de calcio, un 0 con un 0, un 0 con un 0, y todo te queda como 8 por 6,022 por 10 a la 23. Solamente te está quedando esto, ¿no? 8 por 6,022 por 10 a la 23 gramos, no, perdón, gramos no. Unidades fórmula de carbonato de calcio. Clave entonces, casita, ¿sí? Clave entonces, casita. Ahí tienes la pregunta. No, Lu, no son moléculas. O sea, molécula sería si tuviera enlace covalente. Le llamamos unidad fórmula, no le llamamos molécula. Sí, pero es casi lo mismo, de hecho, ¿no? ¿Sí? Es un compuesto en general, es un compuesto. Lu, ¿se entiende, Lu? Se corrige mi amiga, se retracta mi amiga, ya corrigió su clave, ya lo leí. Muy bien, mamá. Hasta aquí. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, dudas, quejas, sugerencias? ¿Cómo estás? No sé, de repente tienes dificultades, avisa por favor. ¿Todo está bien? Sí, todo claro. Chévere, papá. Entonces hacemos uno más, ¿te parece? Un hito más para pasar a la siguiente parte, que serían gases. A ver, voy a tomarle un screen. Ya no le voy a tomar foto porque me demora más. Para avanzar un poquito más, voy a tomarle un screenshot aquí de mi laptop. ¿Ya? ¿Está? Esto que lo vamos a pasar por WhatsApp de una vez ya. Una vez para no hacerla larga. Ya está. ¿Listo? Listo, criaturita. Voy a borrar. A ver, vamos a hacer uno más. A ver, un poquito más hardcore, ¿ya? Un poquito más hardcore. Hasta ahí está medio suave, ¿ya? Medio suave, no está cambiadito, está sencillo. Está bastante manejable. Vamos a ver, de repente por ahí hay alguno que sea un poquito más retador. Un ejercicio que nos genere un poquito más de dificultad. Escucha, esto se está pelando, ya no sirve, no sirve. A ver, vamos a ver. Está la 8. La 9 también podría ser, ¿no? La masa en gramos de 5 moles de moléculas de agua. Ok, la 19. Sí, la 19 y la 4 también me parece interesante. ¿Ah? La 4 también me parece muy interesante. A ver, hacemos la 19 primero, ¿ya? La 19 que está bastante manejable. Hacemos la 19, ¿ya? A ver.
A ver, lee la 19 mientras yo voy copiando, voy escribiendo. ¿Qué dice la 19? Ve leyendo. ¿Qué te dice la 19? ¿Te atreves a darme una clave en la 19? A ver, esa gentita valiente. Las moles de átomos de oxígeno. Ah, mira, te están pidiendo las moles. Ajá, Hernández Vera. No dice tu nombre, sorry. No sé si es niño o niña. La 19 dice, sí, trata de colocar tu nombre, por favor. Es que no me gustan mucho los apellidos. Cuando yo estaba prefiero, David. Ok, perfecto, David. Así sí, pues, ¿no? Así sí, así sí. Muy bien, amigo David. David ya tiene su clave. Perfecto, papá. A ver, dice el problema. Los moles de átomos de oxígeno. Te están pidiendo las moles de oxígeno. Esa es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cuántas moles de oxígeno? ¿Sí? Ajá, ahora dice la A. A ver. No se duerman, ¿ah? No te duermas y si es posible prende tu cámara para que monitoreen cómo estás. No te vayas a estar durmiendo, por favor. Entiendo que estás cansadito, pero hay que tratar de despertar, ¿ya? A ver, me dices la A. David dice la C. Carolina dice la C. Macarena, Aldo, Yasmin Jarret. Ah, David, te corriges. Se corrige, mi amigo. Se rectifica. Perfecto. Danilo y Alejandrita también dicen la A. A ver, dice, las moles de oxígeno. Ahí está la pregunta. ¿Qué hay en 10 moles? En 10 moles de sulfato, de iones sulfato. ¿Sí? Ahí está. Listo, ahí tienes entonces la pregunta y el dato. Tienes que crear una equivalencia entre ellos. La pregunta es por las moles de oxígeno y el dato es las moles de sulfato. Haces tu triangulito, así fácil, mira. Agarras tu triangulito y dices, oye, en una mol de sulfato, por cada mol de sulfato, ¿cuántas moles de oxígeno hay? Oye, 4, ¿no? En cada mol de sulfato hay 4 moles de oxígeno. Oye, ¿me falta algo? No te falta nada ya. Oye, pero el triángulo está incompleto. Que no te importe. Acá falta algo, pero no nos interesa. Porque ya mi dato y mi pregunta están en el vértice ya. Ya mi dato y mi pregunta están en el vértice. Mira, quiero moles de oxígeno. Acá está en el vértice ya de equivalencia. Y tengo como dato moles de sulfato. Acá están moles de sulfato. Ya no te falta nada ya. La equivalencia ya está hecha ya. Por cada mol de sulfato hay 4 moles de oxígeno. ¿Listo? Entonces copiamos la preguntita. Ahora sí estamos listos para resolver. El dato son 10 moles de sulfato. Este es el dato. ¿Sí? El dato. 10 moles de sulfato. Le vas a multiplicar, baby, por un factor unitario. ¿Cómo que un factor unitario? Sí, claro, para tratar de hacer una conversión. Pero el factor unitario, ¿qué te decía? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Oye, moles de oxígeno. ¿Y qué cosa tengo? Moles de sulfato. ¿Cuál es la equivalencia entre moles de oxígeno y moles de sulfato? 4 moles de oxígeno. 4 moles de oxígeno están contenidos por cada mol de sulfato. Se van las moles de sulfato porque se tienen que ir lo que está arriba con lo que está abajo. Moles de sulfato con moles de sulfato. Y simplemente te queda 10 por 4. ¿Cuánto es 10 por 4? Bueno, eso es 40.
¿Cuántas moles de átomos de oxígeno tengo? Tengo 40 moles de átomos de oxígeno. Clave agraria. Clave Alianza Lima no tiene dignidad. Clave A entonces. Profesor, ¿podría repetir? Algo Sí, rápido, claro que por favor. sí. Claro que sí, papá. Claro que sí. ¿Todo? A ver, mira, la pregunta es la siguiente. Ya la escribí por acá. ¿Cuántas moles de oxígeno, cuántas moles de átomos de oxígeno, moles, bien moles, habrán en 10 moles de iones sulfato? Esa es la pregunta. Tal cual, así dice. ¿Sí? Tal cual, así dice. ¿Cuántas moles de oxígeno hay en 10 moles de sulfato? Ya sé cuál es la pregunta, moles de oxígeno. Y sé cuál es el dato, moles de sulfato. Estos dos tienen que aparecer en mi vértice, en mi triángulo, en los vértices del triangulito que voy a formar. Entonces el triángulo dice lo siguiente, mira, si tienes una mol de sulfato, en una mol de sulfato, papá, en una mol de sulfato, en esta mol de sulfato, ¿cuánto hay de azufre? Bueno, hay una mol de átomos de azufre, pero también hay 4 moles de átomos de oxígeno. En total hay 5 moles de átomos. Pero no me importa todo, solo me importa el oxígeno. La pregunta es por el oxígeno. Por cada mol de sulfato hay 4 moles de oxígeno. ¿Qué es lo que he puesto acá? En una mol de sulfato hay 4 moles de oxígeno. Estas expresiones son equivalentes. Una mol de sulfato significa que hay 4 moles de oxígeno. Sale de la fórmula, mira. 4 moles de oxígeno. Acá está el 4, mira. 4 oxígenos. Listo, esta expresión lo voy a pasar en el problema. Copias el dato. ¿Cuál es el dato? Tengo 10 moles de sulfato. ¿Está? Y le multiplico por el factor unitario. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero va arriba y lo que tengo va abajo. ¿Qué cosa quiero? Moles de oxígeno. Ese está arriba. ¿Qué cosa tengo como dato? Moles de sulfato. Abajo está moles de sulfato. ¿De dónde sale esta expresión? Del triángulo. Cada mol de sulfato, una mol de sulfato tiene 4 moles de oxígeno. Una mol de sulfato tiene 4 moles de oxígeno. Esta es una equivalencia. Este es el factor unitario, papá. Este es el factor unitario. Esto es como si fuera un 1. Estoy multiplicando a él por 1. Ese es el factor unitario, la reducción a la unidad. ¿Sí? Este es el factor unitario. Ya entendí, profe, gracias. ¿Sí? Simplifico moles con moles. 10 por 4, 40. ¿Se entiende? ¿No? Y está. Hasta ahí entonces esta partecita, que es solamente jugar con los numeritos, nada más. ¿Ya? Es solamente jugar con los numeritos. Profe. Dime, papá. Profe, decir 4 moles es igual a 4 átomos. No. 4 moles, decir 4 moles es lo mismo que decir 4 por 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Estos sí son, no 4 átomos, ¿ah? 4 átomos, no, muy chiquito. 4 por 6, el valor de la mol, pues, 6,022 por 10 a la 23. Ah, ya, sí. Ya, profe. Sí. Gracias. Estás confundiendo ahí, ¿no? No te confundas. Sí, profe. Ya está. Hasta aquí, ¿alguna duda más? Con confianza. Todo está bien hasta aquí. ¿Hablan? ¿Todo bien? Listo. Pasamos entonces a la siguiente parte. Gracias, Angelita. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de gases, ¿ya? Entonces vamos a hablar de unidades de volumen. Ya hemos hablado entonces de unidades de masa, hemos hablado de unidad de cantidad de partículas, o sea, los moles. Tercera unidad que vamos a ver son unidades volumétricas. Unidades de volumen. Vamos a hablar de unidades de volumen. Criatura de Dios, ¿cómo se calcula el volumen de las sustancias? Bueno, tenemos primero para sólidos y líquidos. Sobre todo vamos a ver en el caso de sólidos.
¿sí? Líquidos no se estudia tanto en esta parte, pero sirve también para líquidos. ¿Cómo calcular el volumen de un sólido o el volumen de un líquido? Sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar con datos de densidad, ¿sí? Se usa el concepto de densidad, nada más. ¿Qué? O sea, los sólidos y líquidos nada más tienen densidad, los gases no. Sí, pero para gases se va a usar otra cosa. En sólidos y líquidos solo usas la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. La masa puede estar en gramos y el volumen en, mejor lo voy a poner, voy a decir que creas que es un producto y luego fracasamos. Si hacemos un análisis dimensional de la densidad se representa por la letra griega ρ. Dimensionalmente hablando, la masa tiene que estar en kilogramos y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. ¿Sí? Esa es la unidad oficial. Ahora, en algunos libros se suele usar en vez de gramo, el gramo en vez del kilogramo, y en vez del metro cúbico se usa el centímetro cúbico, o también llamado mililitro. El famoso mililitro. Por ejemplo, ¿cuál es la densidad del agua? Bueno, el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, o también 1 gramo por centímetro cúbico. Mililitro o centímetro cúbico es lo mismo, no te vayas a confundir. Ahí está, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. ¿Qué significa eso? Si tú agarras 1 mililitro de agua y lo llevas a una balanza, ese agua tiene que pesar 1 gramo. ¿Sí? Es la masa de 1 mililitro de sustancia. Por ejemplo, la densidad del mercurio, el mercurio es un metal líquido, es 13,6 gramos por... Mira, el mercurio es más denso que el agua. Si yo agarro 1 mililitro de mercurio y lo peso, tiene 13,6 gramos. Bastante, ¿no? 13,6 gramos. En cambio, el agua no. Agarro 1 mililitro de agua, solo pesa 1 gramo. Cada sustancia tiene una densidad diferente. En el caso de sólidos y líquidos, entonces, ¿cómo calculas el volumen? En función de datos de densidad que te van a dar en el problema. En el problema te van a poner datos de densidad, te van a poner datos de masa y solamente tienes que multiplicar la densidad, tienes que dividir en este caso, ¿no? Si quieres calcular el volumen de una sustancia, pasas el volumen aquí arriba y la densidad la pasas aquí abajo. Será masa entre densidad. Divides masa entre densidad y tienes el volumen. Sencillo. Ahí no me voy a detener mucho. Donde sí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay casos muy importantes, es en la volumetría para gases. ¿Ya? En la volumetría para gases. Un ratito. ¿Qué pasa en la volumetría para gases? Para gases, tienes que recordar que los gases, como tienen mucha energía cinética, las fuerzas de repulsión son muy grandes comparadas con la de atracción. En el caso de gases, hay una ecuación especial. Pero ten cuidado, porque aquí voy a hablar de gases ideales. Espérate. ¿Qué es un gas ideal? ¿Qué es un gas ideal, criatura de Dios? Ayúdame. ¿Qué es un gas ideal? Vamos, tú puedes. Que no se pierde nada. No se pierde nada de qué. ¿Del gas? Un gas a condiciones normales. Un gas a Creo condiciones. que era 22,4 litros y un ATM de presión. Ya, no va por ahí. De hecho, está relacionado, pero no es tanto así, ¿ah? ¿Qué es un gas ideal? ¿Qué entiendes por ideal? Perfecto. Perfecto, señor. Ya. Perfecto, ¿no?
Por ejemplo, ahora vamos a fastidiar a... Vamos a fastidiar a nuestra amiga Lucila, ya que mi amiga Lucila está acá participando. Amiga Lucila, ¿cómo es el chico ideal para ti? No me pongas que dicte química. No, yo no juego. Honesto, muy bien, mi amiga dice honesto, bien, muy bien, mamá, perfecto, es lo mejor que he escuchado en el día, porque mira, ella no ve lo demás, no importa si es misio, si no tiene dinero, no le importa, porque a ella le importa la honestidad, es lo importante, los valores, muy bien, mamá, así deben ser todas como tú. No, hay tanta persona interesada, criatura, tanta persona superficial en el mundo, y qué bueno que mi amiga Lucila no es así. Ella se fija en los valores. Estoy seguro que ustedes en el salón, chicas y chicos de este salón, también se fijan en los valores, ¿verdad? Se fijan cómo es la persona, la personalidad, qué te puede ofrecer esa persona, ¿verdad? Pero sobre todo, qué valores tiene esa persona. Muy bien, muy bien. Tú sí quieres plata, ya, ok, pero trabaja, pues trabaja, no vas a esperar que alguien te mantenga, ¿no, Claudia? Tienes que trabajar, porque tú ganes tu propio dinero y no dependas de nadie. Hace un calor que no tienes idea. Muy bien, mamá, esa es la actitud. No dependes de nadie. No, creo que la palabra no es luchona, sino una persona luchadora, amiga Yasmín. Una persona que lucha por lo que quiere, por sus objetivos. Entonces, para mi amiga que huele rico, también, obvio. Evelyn, ¿eres tú? ¿Volviste, amiga Evelyn? Espérate, déjame ver si es la misma Evelyn que estoy pensando. Sí, claro, Ana Emilia, sí, sí, sí. Criatura de Dios. Entonces, una persona ideal para ti, ¿y quién vive sin dinero? No, pues, pero tú con tu dinero propio, no con el dinero del resto. Tú no vas a ser un parásito que vas a vivir del dinero del resto, ¿no? Tú vas a vivir con lo tuyo. Un mototaxista, ya. Lo que quiero decir es, criatura de Dios, que cuando tú buscas algo ideal es lo que tú te imaginas. De repente no vas a encontrar una persona honesta. Esperemos que sí, todavía hay, gracias a Dios, hay personas honestas en este mundo, pero de repente te vas a encontrar con alguien que no es honesto contigo y ya se está rompiendo tu idealización. Lo que tú esperabas no está haciendo lo que tú esperabas. ¿Sí? No está haciendo lo que tú esperabas. Si a mí me preguntas, ¿cómo sería mi chica ideal? Yo te diría, como Scarlett Johansson. ¿Sí? ¿Has visto Avengers? ¿Sí? Su profe. Su profe, grandes ligas. Habla Claro bien. que sí, oye, claro Tranquilo, que pues, sí. guapo. Mucho pide, Claro mucho que pide. sí. Sueño. Tengo la esperanza de viajar. Zapil, profe. Tengo esperanza de viajar, de conocerla y conquistarla. Esa es mi esperanza. Déjame soñar. ¿Ok? Es mi idealización. Para mí es la mujer perfecta, es la mujer ideal. Es una mujer, y para mí la mujer perfecta es una persona que no es tóxica, una persona que te ayude a crecer, que sea como Scarlett Johansson. Te das cuenta que estoy volando, ¿sí? Estoy volando. Está volado. Sí, estoy volando, Sí, ¿sí? profe. Estoy volando. Sí. Mucho Yo maraco. sé que está un poco difícil El la cañón se está haciendo situación fuerte. porque Estaba en forestal. solo está complicado solo porque ella vive lejos, ¿ah? Solo por eso. Porque si no, si ella fuera peruana, hace rato, nomás te digo. Entonces, Porque habla criatura inglés, de pero Dios, es lo que yo creo. Pero lamentablemente no pasa y no dudo que pase. Oye, tengo tanta suerte que me toca puro tóxica, ¿me entiendes? Me toca pura tóxica, que no se parece en nada a Scarlett Johansson, ¿sí? Sino al contrario, es pura tóxica me toca, mis hermanos.
Lo siento. Sí, he sufrido mucho, lo siento, he sufrido demasiado. Sí, Entonces, mira, claro. lo que yo quería que fuese ideal no está siendo ideal. La realidad difiere mucho de lo ideal. Lo ideal es como yo quisiera que pase. Me encantaría que pase eso, pero no pasa. En realidad, me toca fuera tóxico. Lo mismo pasa en gases. El manejo, el estudio de gases es muy complicado, mis hermanos. Es bastante difícil, porque los gases tienen un comportamiento muy especial. Tienen mucha energía, sus volúmenes son variables, la forma también. Entonces, estudiar al gas es bien complicado. Es como estar con una tóxica, ¿sí? Se sufre mucho al estudiar a los gases. Entonces, ya los científicos estaban tan cansados de estudiar a los gases que dijeron, no, no podemos más, mejor vamos a crear algo ideal, algo imaginario nada más, ¿sí? Porque los gases ideales no existen. Un gas ideal, lo que existe en el ambiente es un gas real, pero el comportamiento de un gas real tiene muchas cosas que analizar. Los científicos han tratado de simplificar esto y no complicarse tanto la vida y han creado un concepto de gas ideal. Un gas ideal es aquel que tiene un comportamiento ideal, el comportamiento que tú quisieras que tenga ese gas, que lamentablemente no sucede porque los gases reales tienen un comportamiento más complicado. El gas ideal está simplificado, se van a, claro que sí hay clases de gases. En los gases ideales vamos a tratar de idealizar, vamos a hacer simples las cosas. No te quiero complicar la vida, entonces voy a tratar de crear un nuevo concepto que se llama gas ideal. Eso es una idealización. Crear un concepto según lo que tú quieres que pase, aunque en realidad eso no vaya a pasar. Así como mi relación ficticia con Scarlett y yo, ¿sí? Esa relación no pasa, pero es lo que yo quisiera que pase. Algo parecido pasa con los gases, ¿sí? Algo parecido pasa con los gases. No sé si me entiendes, criatura de Dios. No sé si me entiendes. No sé si me llegas Sí, algo. Muy bien, muy bien, muy bien. No que importaban los sentimientos. Claro que importan los sentimientos. ¿Y quién te ha dicho que Scarlett Johansson tiene malos sentimientos? No creo que tenga malos sentimientos. ¿Y cómo sabe, profe, si no la conoce? Dije no creo. Dije no creo. Ay, perdón, No lo profe. sé. No te disculpes, mamá, tranquilo. Con fe, profe, con fe. Que me pegue. Por 2. Por 2. Listo. Entonces, criaturita de Dios, gracias Adriana, vamos a tratar de explicar el comportamiento de un gas. Los químicos y físicos en general, porque también tiene mucho que ver aquí la física, han expresado el comportamiento de un gas en función de lo que se conoce como las variables de estado. ¿Qué es una variable de estado? Es aquella variable que va a describir o va a participar en el comportamiento de un gas. Los gases ideales, entonces, están condicionados por variables de estado y la ecuación que vamos a usar para ellos es la ecuación general para los gases ideales. ¿Sí? Es la ecuación general para gases ideales. Lo que tú seguramente has visto en tu cole como el famoso pavito ratón. Sí, acá está pavito ratón. Tienes a pavito ratón como la ecuación que vamos a estudiar el día de hoy. La ecuación entonces de los gases ideales. ¿Sí? Muy bien, Antonella. Perfecto, mamá. Perfecto. ¿Sí? Ahora, en los gases ideales, todas estas variables se llaman variables de estado. Empecemos por la primera. La primera es la presión. ¿Qué viene a ser la presión? Químicamente, la presión, bueno, físicamente, mejor dicho, la presión es fuerza sobre área. Seguramente que en física, en tu cole, porque a nivel academia para la agraria no vienen temas de presión, pero en tu colegio has visto física y has visto que la presión es fuerza sobre área. En realidad, lo que está pasando en el gas es que las partículas del gas están chocando contra las paredes del recipiente.
¿verdad? Entonces, vamos a dibujar por acá un tanque de gas, un tanquecito de gas. Sí, el ejemplo se fue un poco maleado, ¿ah? Sí, volé mucho, volé mucho. Pero déjame soñar, pues, criatura, déjame soñar. Tú también sueñas, tú también tienes tu crush. ¿Por qué yo no puedo tener mi crush? Tú también tienes tu crush. Claro, tengo varias crush todavía. Solo que no te he contado los demás, ¿no? Criatura de Dios. Entonces, desde primaria, no hable de crush. Gracias, gracias por tu confianza, mamá. Amo la volada. Le doy un sol de fe. Gracias, hermano. Criatura de Dios, mira, tienes este gas, ¿ah? En este recipiente. Imagínate que es el tanque, es un tanque en el que estás transportando oxígeno. Un tanque, y en ese tanque está encerrado cierta cantidad de gas. En el tanque, criaturita, está encerrado muchas partículas de gases. Ahí están, por aquí, otro gas. Recuerda que se mueven mucho, son muy bien movedizos los gases, se van moviendo a cada rato. Ahí están las moléculas de gas o las partículas de gas encerrados en este tanque. ¿Sí? Y se están moviendo. Oye, cuando las partículas se muevan, van a chocar contra las paredes del recipiente. Y al chocar contra las paredes del recipiente, van a ejercer fuerzas por unidad de área. Eso se llama presión. Entonces, a nivel químico, nosotros, ¿a qué le llamamos presión? A los choques que tienen las moléculas contra las paredes del recipiente. Eso es presión, ¿sí? Los choques que tengan las moléculas contra las paredes del recipiente. Fuerza por unidad de área. Fuerza por unidad de área tiene una unidad. El pascal. El pascal es la unidad oficial de la presión. Pero nosotros tenemos varias unidades. Entonces, a nivel de pavito ratón, la presión puede estar en... Podemos encontrar a la presión en atmósferas, en milímetros de mercurio, en kilopascales. También hay otras, ¿ah? Hay Torricelli, hay en bar. Bar también es una unidad de presión. Hay milímetros de agua, etc. Hay varias unidades para la presión. Nosotros vamos a centrarnos en estas tres. Atmósferas, milímetros de mercurio y kilopascales, que son las básicas que vamos a estudiar. Tenemos además al volumen. El volumen es otra variable que representa en realidad el recipiente que lo contiene. Y aquí voy a aprovechar para hablar, mejor, acá también, voy a aprovechar para hablar de algunas características de un gas ideal. Un gas real, no sé si tú has estado corriendo y te has estrellado contra alguien. ¿Alguna vez te ha pasado que estabas corriendo y te estrellaste contra alguien o contra algo? ¿Alguna vez te pasó? Sí, profe. ¿Sí? Y cuando te golpeaste, la parte que te golpeaste, ¿se calentó o no se calentó? Se hinchó, Claro, profe. se calienta. Hasta se te hincha, ¿sí o no? Claro, bueno, la hinchazón es un proceso más biológico. Pero hablando de energía, cuando hay un choque, existe liberación de energía, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, no sé, imagínate que tú tienes tu mano que está yendo a una velocidad muy elevada, energía cinética muy elevada, y le mandas un cachetadón a tu ex, por ejemplo, que se portó mal. ¿Sí? Imagínate que tu mano agarra una velocidad, energía cinética, y esa energía se transfiere luego en calor. Cuando tu mano se detiene sobre la cara de tu ex, tu mano se calienta y la cara de tu ex también. Claro que sí. Hay una transformación de energía. La energía cinética se ha transformado en energía calorífica. O la chancla de tu mami, ok. Sí, ahí hay algunas personas que les gusta el golpe, entonces tu mami no le hacías caso y te va a agarrar a chanclazos, y la chancla se calienta y tu cuerpo también, ¿verdad? Ahí estás hablando de una transformación de energía. Estás hablando de una transformación de energía. Los choques hacen que se pierda energía. Acá pasa lo mismo, mira. Las partículas van a chocar contra las paredes del recipiente e incluso van a chocar entre ellas.
¿Y qué va a pasar cuando choquen? Se va a perder energía. Entonces va a pasar algo. Estos choques van a ser tan frecuentes que las moléculas van a ir perdiendo energía y se van a ir cada vez haciendo más lentas, porque están perdiendo energía. Explicar esa pérdida de energía y el hecho de que las moléculas se muevan cada vez más despacio es muy complicado, muy complicado. Hay una fórmula un poquito más larga, parecida a ella, pero un poquito más larga, que la vas a estudiar en la universidad. En el caso de gases ideales, los científicos dijeron, bueno, mejor obviemos esa pérdida de energía. Eso significa que los choques deben ser elásticos. ¿Qué es un choque elástico? Un choque elástico es aquel choque que no implica pérdidas de energía. Sabemos que eso no es cierto. Sabemos que si yo estoy corriendo y me estrello contra la pared, se va a calentar mi cabeza, ¿sí? Porque por el hecho del choque, voy a perder energía bajo la forma de calor. En el caso de gases ideales, una característica del gas ideal es que se desprecia esa pérdida de energía producto del choque. O sea, en otras palabras, un gas ideal tiene que tener choques elásticos. ¿Qué es un choque elástico? No hay pérdida de energía a pesar de que hay un choque. No hay pérdida de energía. Es una de las simplificaciones del modelo. Es una de las características de la idealización. Como calcular la energía que se disipa por choque es bien complicado. Imagínate, criatura, calcular la energía para cada molécula. Cada molécula va a chocar y calcular para cada molécula es recontra tranca. Entonces, mejor decimos que no pierden energía y ya. A eso le llamamos choques elásticos. Tenemos ahora el volumen. ¿Cuál será el volumen del gas? Bueno, el volumen del gas debe ser el volumen de él, más él, más él. O sea, si yo quiero calcular el volumen del gas, en realidad debería sumar los volúmenes de cada partícula a su. Porque acá esto no es el gas, esto es vacío. Esto es vacío. Son espacios intermoleculares. Si yo quiero saber el volumen real del gas, tendría que calcular el volumen de cada bolita. Uy, me demoro la vida. Entonces, ¿qué hacen? Idealizan. Otra característica entonces del gas ideal es que para no estar calculando todo el volumen de cada bolita, preferimos usar el volumen como el volumen del recipiente que los contenga. No está bien porque acá no hay materia, esto es vacío. Pero como es más sencillo así, los científicos han simplificado esto y dicen, bueno, el volumen del gas tiene que ser el volumen del recipiente que los contenga. Y así se ahorran el trabajo de estar calculando el volumen de todas las bolitas. Eso es idealización. ¿Ya? Eso es idealización, criatura de Dios. Espero que me estés entendiendo. Eso es idealización. Y el volumen del gas tiene que estar, como lo acaba de decir nuestra buena amiga Ana Emilia Conde, tiene que estar en litros. El volumen del gas tiene que estar en litros. El volumen del gas tiene que estar en litros. ¿Sí? Ahora, también está la temperatura. La temperatura, en este caso, lo voy a poner por acá, la temperatura tiene que ser una temperatura absoluta. Y la única escala absoluta es, bueno, también hay una escala Rankine, pero no se usa la Rankine. Se usa la escala en el Sistema Internacional de Unidades, es decir, el Kelvin. Vamos a usar entonces los famosos Kelvin, ¿ya? ¿Y cómo es el Kelvin? Bueno, un Kelvin lo podemos transformar los grados Celsius en Kelvin al sumarle 273. No te olvides de esa transformación. Que normalmente los problemas nos los dan en Celsius, pero pavo ratón no funciona en Celsius, así que hay que aumentarle 273. N viene a ser el número de moles. Y ya sabes qué son moles, ¿verdad? Ya sabes qué son moles, ¿verdad? N es el número de moles. Vamos a ponerlo por acá. Ya sabes qué son moles, lo acabamos de ver hace ratito nada más.
es la cantidad de partículas. 6,022 por 10 a la 23. Y ya lo hemos visto. Eso es moles, ¿ok? 6,022 por 10 a la 23. N es el número de moles. Y por si es que necesitas alguna transformación, voy a poner acá la fórmula para calcular los moles. El número de moles es igual a la masa dividido entre la masa molar. ¿Sí? Esa fórmula a veces es importante. No. Nemo no, ¿ah? ¿Nemo? ¿Ah, tú le llamas Nemo a esto? Ah, mira, no sabía. Ya, bueno, si lo recuerdas como Nemo, no hay problema. Es que hay otro que sí se parece a Nemo. No te quiero marear. Ahora, otra característica de los gases ideales, por ejemplo, es que no se consideran las fuerzas intermoleculares. ¿Sí o no que si las moléculas están muy próximas entre sí, puede llegar a un punto en el cual haya cierta atracción y luego se convierta ese gas a líquido, lo que se conoce como licuación? Entonces, en los gases ideales, las interacciones entre ellas no se consideran. Las interacciones entre ellas no se consideran. Es otra característica, ¿verdad? Aquí vamos a hablar ahora, esas son las características más importantes de los gases ideales. Ahí faltan un par más, pero no las considero tan importantes, así que las vamos a dejar en 3. Lo que sí me interesa es el R. El R es una constante, ¿ya? El R recibe el nombre, de nada mamá, el R recibe el nombre de la constante de gases ideales. Pero R tiene 6 valores. Bueno, yo conozco 6, de los cuales tú tienes que estudiarte solamente 3. ¿Cuál es esa constante? Bueno, es que la constante va a depender mucho de en qué unidades estés trabajando. Por ejemplo, va a depender sobre todo de la presión. Si la presión está en atmósferas, R va a tener un valor. ¿Cuál es el valor de R si la presión está en atmósferas? 0,082. Atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Esas son sus unidades. Esas son las unidades de R. ¿Ya? Mira, tú tienes que aprenderte las R. Probablemente te lo pongan como dato en el problema, ¿sí? Seguramente que lo van a poner como dato. Pero por si acasito aprende. Por si acasito aprende. ¿Ya? Por si acasito hay que aprender. Tienes entonces aquí el R. Ahora, el R no tiene un único valor. Puede trabajar también con este otro valor. Si es que la presión está en milímetros de mercurio, el R es 62,4. Ah, o sea, depende de la presión. Sí, claro. Va a depender en qué unidades se trabaja la presión. ¿Ok? Milímetros de mercurio sobre mol por Kelvin. Esa es la unidad del R. Y hay una tercera. Vamos a poner aquí a la tercera. Es 8,3. ¿En qué casos? Cuando la presión está en kilopascales. Kilopascales, litro sobre mol por Kelvin. Esas son las 3 unidades de R que tienes que aprender. ¿Ya? Pero seguramente también lo van a poner como dato. Más que aprenderlo, me gustaría que entiendas en qué casos se van a usar. El caso, ¿en qué caso uso 62,4? ¿Cuándo uso 8,3? ¿Cuándo uso 0,082? Eso va a depender de la presión. ¿En qué unidades está la presión? Hasta ahí, entonces, la situación de gases ideales. Ahora, aquí sí viene lo que me acabas de contar hace rato. Me dijiste condiciones normales. Bueno, hay un caso particular de gases que se llama a condiciones normales.
Condiciones normales significa algo. ¿Qué significa condiciones normales? Sorpréndeme. ¿Qué significa condiciones Está a normales? 0 grados, mantiene una presión constante de una atmósfera y está a 22,4 litros de volumen. ¿Quién? Hasta ahí estamos bien, pero te falta una información. 22,4 litros de volumen de gas. La presión, que es una atm, Creo que la temperatura está a 173 Kelvin también. claro, la temperatura es de 0 grados centígrados. Sí, pero ¿cuánto? ¿Qué cantidad de gas ocupa 22,4? En otras palabras, ¿cuántas moles? Una mol. Una mol. Sí, muy bien. Oye, en condiciones normales significa lo siguiente. Condiciones normales significa que la presión es una atmósfera y significa que la temperatura es 0 grados. Ahora, por ahí escuché 273, claro, porque recuerda que para pasarlo a Kelvin hay que sumarle 273. O sea, 0 grados en Kelvin es lo mismo que decir 273 Kelvin. Si yo quiero saber el volumen de una mol, ojo, hay una mol de gas, ¿sí? El número de moles es una mol. Si una mol de gas, no importa el gas que quieras, cualquier gas, el gas que se te antoje, cualquier gas, el gas que tú quieras, una mol de cualquier gas a condiciones de una atmósfera y 0 grados o 273 Kelvin, va a ocupar siempre un volumen de 22,4. Si tú aplicas el pavo ratón, o sea, si aplico pavo ratón, ¿qué voy a tener? A ver, aplica tu pavo ratón. ¿Sí? Aplica tu pavo ratón. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Mira, quiero saber el volumen. Si la presión está en atmósferas, el R debe ser 0,082. 0,082. La temperatura tiene que estar en Kelvin, o sea, 273. El número de moles, dijimos que es 1, es por cada mol. Una mol. Una mol. Una mol de gas. Una mol. Y la presión, la voy a pasar acá a dividir. 1. Si tú operas esa expresión, agarra tu calculadora si deseas, esta expresión dice que el volumen es 22,4 litros. ¿Sí? Esto sale de pavo ratón. Solo que ya no vas a tener que estar operando. Basta que tú veas en la pregunta, a condiciones normales, automáticamente tu cerebrito, ¿qué cosa tiene que decir? Ah, ya, por cada mol debe haber 22,4 litros. De ojo cerrado, de frente. Ya no me apliques el pavo ratón, porque esto ya está establecido ya. ¿Qué significa entonces esto? Si tú tienes condiciones de una atmósfera, la temperatura es 0 grados o 273 Kelvin, y estás diciendo que una mol, cualquier gas, no importa el gas, por cada mol de gas hay un volumen de 22,4. ¿Y de dónde sale? Del pavo ratón. Entonces, ¿qué dices tú? Una mol de cualquier gas, no importa el gas, no importa si es, la fórmula acá no me interesa, puede ser hidrógeno, puede ser metano, puede ser CO2, cualquier gas. Una mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros de volumen, siempre, toda la vida, ¿ya? Pero tiene que ser una mol y tiene que estar a condiciones normales. Eso es condiciones normales. Hasta aquí, pequeña criatura. ¿Alguna cuestión, alguna duda, pregunta, queja, sugerencia? ¿Todo está bien? Tu silencio me asusta. Profe, pero eso es solo para presión atmosférica, ¿no? Y para los demás. ¿Cómo dice mamá? Eso es solo para un tipo de presión, pero para los demás va a ser lo mismo. No. Es para presión general, solo que la unidad es en atmósferas, pero no es presión atmosférica, por si acaso, ¿ah? No es presión atmosférica. Presión atmosférica es otra cosa.
La unidad es atmósferas, pero no te confundas, no es presión atmosférica. Todo claro. Ok, gracias, Antonella. A mayor intensidad del choque de los átomos del gas. Sí, claro, claro que sí. Mientras mayor sea el choque, por eso es que si la temperatura aumenta, eso lo vamos a ver más adelantito, ahora que hablemos de procesos, por ejemplo, isocóricos o isotérmicos o isobáricos. Si la temperatura de un gas aumenta, aumentan los choques contra las paredes, o sea, aumenta la presión. La temperatura y la presión son directamente proporcionales. Solo para condiciones normales, sí. Carolina, ¿los gases están en qué unidad? Depende de qué estás hablando. Si hablas de moles o hablas de masa, porque los gases también tienen masa. Puedo hablar de masa de un gas, puedo hablar de volumen de un gas en litros, puedo hablar de la cantidad de moles de un gas, puedo hablar de la temperatura de un gas. Depende de qué variable estás estudiando, amiga Carolina. Puede estar en masas, puede estar en moles, en litros, temperatura, en la variable que tú quieras. Borro aquí. Una vez que sabes eso, ahora déjame contarte algo que se llama procesos. Procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Tú ahorita estás en un proceso de preparación? ¿Estás pasando por un proceso o de repente estás pasando por un proceso de transformación? De repente, como tú eres un baby que tienes 12, 13, 14, 15, de 15 no pasas, ¿sí? Estás pasando por un proceso de transformación. Te cambia la voz, ¿sí? Ya no tienes la misma voz. Te salen pelitos donde no te deben salir o donde antes no tenías, ¿sí? Te va creciendo más músculo, en partes donde no tenías músculo. O sea, pasas por un proceso de transformación, ¿ok? Te transformas, eres un transformer. Sí, eres un transformer porque te estás transformando. Eso es un proceso. Un proceso es un cambio. Un proceso es un cambio, una transformación. Eso es un proceso. Tú empiezas tu proceso de preparación y no vas a acabar igual que como empezaste, ¿no? Porque tu preparación, ese proceso de preparación, lo estás terminando con 17, pero empezaste con 4, con 5. Mira, hay un cambio entre lo que eres y lo que eras. Eso es un proceso. La definición de proceso, entonces, es un cambio entre una fase inicial y una fase final. La fase de oruguita y la fase de mariposita, ¿sí? Ese es un proceso. En este caso de la mariposa es una metamorfosis. ¿Qué es un proceso, entonces? A nivel de gases, vamos a estudiar procesos. ¿Qué es un proceso? Es un cambio. Es un cambio de una fase inicial a una fase final. Tienes por acá, entonces, un gas que está bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Aquí hay un gas encerrado, ¿sí? Tiene su presión, lo voy a llamar presión 1, hay un volumen y una temperatura. ¿Sí? Es un gas, ¿ya? Aquí está un gas. Si yo modifico algunas de las variables de estado de este gas, voy a modificar todo, o sea, va a sufrir un proceso que va a hacer que cambie. Este proceso va a cambiar todas las condiciones. Y lo que el gas inicialmente era, ya no va a ser, porque las condiciones van a ser distintas. Ahora habrá una nueva presión, habrá un nuevo volumen y habrá una nueva temperatura. Eso es un proceso. Pasar de una fase inicial, o también llamado estado, que voy a llamar estado 1, a un estado 2. Eso es un proceso. Pasar de una fase inicial a una fase final, modificando entonces las variables. La presión era esta, ahora es esta. El volumen era él, ahora es él. La temperatura era él, ahora es él. Lo que sí es constante, lo que debe ser constante y no puede cambiar, no puedo
No puedo trabajar en procesos si cambia la cantidad de materia. En otras palabras, el número de moles debe ser constante. Esto es importante, ¿ya? No vaya a ser que el tanque tenga un hueco y la materia se esté perdiendo. Ya no puedes aplicar entonces lo que voy a aplicar ahorita, que es pavito, pavito. Esto solamente lo puedes aplicar cuando los gases no cambian en masa. No ingresa materia ni sale materia. El número de moles debe ser constante. Requisito entonces para hacer una comparación entre un estado inicial y un estado final es que el número de moles debe ser constante. ¿Qué vas a aplicar aquí? Bueno, aquí vas a aplicar esta famosa fórmula que tú la conoces como pavito, pavito. Vas a aplicar tu fórmula de pavito, pavito. Ahí tienes entonces pavito, pavito. Esta es la fórmula que tienes que recordarte, ¿ya? Pavito, pavito. Presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Esta relación siempre se cumple, ¿ya? Siempre se cumple. Pero ojo, requisito, el número de moles de gas no debe cambiar. Este gas va a sufrir una transformación, un proceso. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Estás muy callado el día de hoy. Todo bien, gracias. Todo mamá. bien. Gracias, Todo bien. criaturita de Dios. Muchísimas gracias, se te agradece de corazón. Ahora, hay procesos especiales. Claro que sí. ¿Qué pasaría si mi proceso es un proceso en el cual la temperatura se mantiene constante? Estamos hablando de procesos isotérmicos. Espérate. ¿Tomé foto? No tomé foto. Eso le iba a decir. Me olvidé. Ya, voy a tomar antes de que... se me olvidó esta parte. Pero, profe, Sorry. no se preocupe, aparece en el video y el video lo suben a diario. ¿Sí? Ya. Igual, como me piden las fotos también. A ver, un toque, ya voy a tomarle foto un ratito. No sé qué pasó. ¿Listo? Entonces te decía que vamos a hablar de procesos isotérmicos. El proceso isotérmico tiene otro nombre. Se le conoce también como la ley de Boyle. En algunos libros vas a encontrarlo también como la ley de Boyle-Mariot. Ley de Boyle o ley de Boyle-Mariot. Este proceso isotérmico ya se refiere a que no solamente va a ser constante el número de moles, sino también la temperatura. ¿Qué pasaría entonces en un recipiente en el cual la temperatura se mantiene constante? Sí, la temperatura se mantiene constante. Imagínate en un recipiente, voy a poner acá una tapa móvil. ¿Qué curso tienes ahora?
Geometría. Geometría. Sorry, tienes razón. No, en la ley de Boyle, ya con eso cerramos. Ya el día de mañana ya continuamos con esta parte. En la ley de Boyle, entonces, tienes que considerar de que un gas va a sufrir un proceso. No te olvides que te dije que un proceso es un cambio entre un estado inicial y un estado final. Lo recuerdas, ¿verdad? Un estado final y un estado inicial. Cuando un proceso se dé manteniendo el número de moles constante y la temperatura constante, los únicos que van a cambiar son las presiones y los volúmenes. Se va a establecer entonces esta relación. La presión por el volumen inicial es igual a la presión por el volumen final. Lo que me interesa aquí es que interpretes esa fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. O sea, si tú a un recipiente le disminuyes el volumen, la presión va a aumentar. ¿Y qué cosa era presión? El número de choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Las moléculas se van a tener, como ya tienen el volumen reducido, mira, imagínate que este fuera un tanque, o si este fuese un tanque, por ejemplo, ahí está mi gas. Esta tapa es una tapa móvil y acá tengo partículas de gas. Las partículas de gas van a estar chocando contra las paredes del recipiente. Eso es presión. ¿Qué pasaría si yo esta tapa la bajo un poquito más? La cantidad de gas se mantiene constante, no te olvides, no voy a perder gas, solamente estoy reduciendo el volumen. Ahora las moléculas van a chocar más porque tienen menos espacio entre ellas, así que van a estar chocando por todo lado contra las paredes del recipiente. ¿Eso qué significa? Está aumentando la presión. La presión, no te olvides que es los choques por unidad de área. Fuerza sobre área. Fuerza por unidad de área. Requisito para que se dé esta ley de Boyle es que el número de moles debe ser constante y la temperatura también. Y la temperatura también debe ser constante. Ahora, si nosotros, por ejemplo, graficáramos la presión y el volumen en litros y la presión, bueno, la presión la podemos graficar en atmósferas, en kilopascales, en lo que quieras. Normalmente se usa más su unidad oficial, que es el pascal, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que en este caso inicial, la presión tiene este valor, ¿sí? Vamos a ponerle la presión aquí, una presión 1, más arribita. Y a esta respectiva presión hay un respectivo volumen. Que vendría a ser el volumen 1. Te dije que si la presión te dije que si el volumen aumentaba, ¿sí? La presión tiene que bajar. Son inversamente proporcionales. Entonces, si el volumen es más grande, aquí está el volumen. Si el recipiente aumenta en su tamaño, en su volumen, la presión va a bajar, porque son inversamente proporcionales. Entonces, la gráfica de una presión, volumen, viene a ser una línea, que en realidad no es una línea recta, es una hipérbola. Es hiperbólica, ¿ya? A esta línea la consideramos o le llamamos la famosa isoterma. Recibe el nombre de isoterma. Y hasta ahí entonces es esa partecita de gases y al día de mañana se continuará con la parte de concentración. No. Los procesos son en cualquier condición, no necesariamente a condiciones normales, pero tiene que ser un gas ideal, eso sí. Listo, gentita, ahora sí, fugo, somos hasta la otra semana. Listo, criaturita de Dios. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, Cuídese. Viendo. Gracias, profesor. Cuídese. Estoy soñando con Scarlett. Igualmente, chicos, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Se profe. cuida. Gracias. Está soñando, profe. Buenas gracias.